A pesar de todo lo que hacen, los imanes son los héroes desconocidos de nuestra época. El magnetismo ciertamente no es tan impresionante como la energía atómica, ni tan vistoso como la electricidad. Para muchos de nosotros se trata de una fuerza inofensiva que nos ayuda a pegar notas en la puerta del frigorífico. Pero es mucho más que eso. Si se les da una oportunidad, los imanes pueden resultar inolvidables. En la montaña mágica de Six Flags, en California, los ingenieros utilizaron imanes para crear algo innovador en el mundo de las montañas rusas. Basándonos en tecnología convencional, para construir un elevador hubiéramos necesitado una cadena de una altura aproximada de 150 metros. Pero en su lugar se buscó una solución más innovadora. Así que utilizamos imanes y electroimanes para generar una aceleración del coche que rompiese todos los récords conocidos hasta la fecha en montañas rusas. Para completarlo todo, la atracción dispone de LMS, que significa motor sincronizado lineal. Si bien estamos hablando de una tecnología muy compleja, el concepto subyacente es muy simple. Todos recordamos cuando éramos niños y jugábamos con los imanes. Si cogíamos el polo norte de un imán y lo intentábamos juntar con el polo norte de otro imán, estos se repelían. Pero si poníamos el norte y el sur juntos, se atraían. Este principio es fundamental para el funcionamiento de esta tecnología. El motor sincronizado linear sirve para mover objetos sin tener que utilizar cadenas en la montaña rusa. En lugar de cadenas se colocan imanes en los coches y electroimanes en la vía, los cuales producen fuerza de atracción-repulsión para mover los coches. Cuando el coche llega al lugar al que está siendo atraído, el electroimán cambia de polaridad, la corriente cambia y la fuerza de atracción se convierte en fuerza de repulsión. Este proceso se repite en sincronía con el movimiento de los coches para producir finalmente un movimiento continuo. Al final de todo este proceso, los coches alcanzan una velocidad de 160 km/h. Hasta la fecha es todo un récord para las montañas rusas, tanto en altura como en velocidad. Nunca lo habríamos logrado sin imanes y electroimanes. Por supuesto, se pueden ver imanes en acción en muchas otras aplicaciones. Los podemos encontrar en cualquier parte. En realidad, ni siquiera nos damos cuenta de lo comunes que son. Los imanes son una parte integral de muchos de los aparatos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Esta fuerza invisible que atrae y repele es, en cierto modo, la energía cósmica que utilizamos de miles de maneras diferentes para hacer funcionar el mundo que conocemos. De hecho, el mundo en sí es un gigantesco imán, y todo, incluidos nosotros, tiene algo de magnetismo. Por eso, los imanes juegan un papel irreemplazable en cualquier tipo de tecnología. Utilizamos electroimanes, imanes y materiales magnetizados en los aparatos que almacenan información. Se encuentran en casi todos los aparatos de uso cotidiano. Ordenadores, tarjetas de crédito, teléfonos. También son un elemento clave en las medidas de seguridad de los aeropuertos. Los campos magnéticos, que se ven afectados por la presencia de hierro, acero o cualquier metal conductor, son la característica principal de los sistemas de detección de metales. Otros objetos, como por ejemplo la guitarra eléctrica, también utilizan electroimanes. El mecanismo de la guitarra eléctrica está basado en un electroimán que captura las ondas producidas por las cuerdas metálicas. Un imán es simplemente un objeto que atrae el hierro. También atrae elementos similares al hierro como el cobalto o el acero, pero no atrae otros materiales como la madera, el plástico o el cobre. Se trata de una fuerza de atracción muy selectiva. Hay imanes permanentes que, una vez magnetizados, mantienen su fuerza de atracción para siempre. Y también hay imanes temporales que pierden su magnetismo fácilmente. Un ejemplo lo encontramos en la etiqueta antirrobo que contienen los CDs. Dicha etiqueta puede activar el sistema de seguridad de la puerta, pero al pagar el CD, el vendedor desactiva el imán con un electroimán que neutraliza el débil campo magnético. A diferencia de los imanes temporales, un electroimán es un imán que requiere electricidad para funcionar. El electroimán de un desguace, por ejemplo, es utilizado para manipular grandes trozos de metal.
simplemente se enciende y se apaga. El electromagnetismo es una de las fuerzas fundamentales del universo. Junto con la gravedad y la energía atómica mantienen la materia cohesionada. El magnetismo se da gracias a propiedades específicas que existen en relación a los átomos. Los elementos con una configuración atómica como esta no son magnéticos. Sin embargo, los átomos que no tienen una cancelación, porque tienen más electrones en una dirección que en otra, producen el magnetismo. En este nivel de átomos, un material magnético está compuesto de pequeños imanes atómicos con polos norte y sur. El magnetismo, como fuerza invisible, ha intrigado a la humanidad durante miles de años. En Occidente, el filósofo griego Platón fue uno de los primeros en describir las propiedades de los imanes. Los griegos los encontraban en una región llamada Magnesia, de la que deriva el término latino magneto. Podemos encontrar piedra imán en cualquier lugar del planeta. La Tierra es el único planeta que produce imanes naturales. El nombre científico de la piedra imán es magnetita. El primer uso práctico de la magnetita fue la brújula, un aparato que siempre señala al norte. La aguja de la brújula se producía magnetizando una pieza de acero. Esto se conseguía frotándola en una dirección con una piedra imán. Esta es una réplica de un instrumento chino de 2000 años de antigüedad. Servía para determinar el norte. El imán, con forma de cuchara, giraba en un disco pulido. En Europa, donde la brújula empezó a utilizarse 1000 años después, su uso como herramienta de navegación supuso una revolución, especialmente en condiciones de mal tiempo cuando no se pueden ver ni el sol ni las estrellas. Los imanes y el magnetismo empezaron a ser estudiados con detalle en el siglo XVII, cuando William Gilbert publicó The Magnet, obra en la que afirmaba que la Tierra es un imán gigante. Por esta razón, las agujas de las brújulas, acero magnetizado, giran indicando el norte. Durante los siguientes 200 años hubo muchas especulaciones hasta que en 1819 en Dinamarca se dio el siguiente gran paso. Hans Christian Ørsted fue el primero en demostrar que una corriente a través de un alambre puede producir un campo magnético. Simplemente acercó una brújula a un alambre, hizo pasar la electricidad y la aguja giró. Cuando la electricidad dejó de circular, la aguja volvió a su posición inicial. Esta fue la primera ocasión en que se demostró que se puede crear magnetismo con electricidad. El efecto contrario fue descubierto por el científico británico Michael Faraday, quien demostró que un campo magnético cambiante puede inducir una corriente eléctrica. Entonces el mundo descubrió dos de los grandes secretos del universo, que el magnetismo en movimiento producía electricidad y que la electricidad producía magnetismo. Fue James Maxwell, el matemático y físico escocés, quien relacionó las observaciones de Ørsted, Faraday y otros para generar las ecuaciones que llevan su nombre y que representan la base de todo nuestro conocimiento sobre electromagnetismo y, en consecuencia, la base de gran parte de la tecnología moderna. Pero antes de que la ciencia y la tecnología abrazaran definitivamente el poder de los imanes y los electroimanes, magos e incluso generales del ejército ya sabían que podían manipular el poder invisible del magnetismo. En 1856, Napoleón III necesitaba sofocar una revuelta en Argelia instigada por un brujo local. Así que envió al mago francés Jean-Robert Houdin para demostrar que la magia francesa era más fuerte. Houdin mostró una caja vacía que cualquier persona podía levantar. Tenía el fondo de metal y accionando un electroimán oculto en el suelo, la caja se convertía en inamovible. Con este truco pudo convencer al brujo que con su mágico poder podía quitar la fuerza de cualquier guerrero. La revolución industrial del siglo XIX impulsó un crecimiento de la clase media que se extendió hasta el siglo XX y que generó a su vez un mercado ávido de innovaciones. Después de varios siglos de utilizar las brújulas, los imanes se empezaron a usar en un variado abanico de nuevos inventos. Uno de los primeros y más revolucionarios fue el telégrafo. El telégrafo estaba fundamentado en la relación que existe entre magnetismo y electricidad.
Un operador, ubicado en uno de los extremos, podía enviar una corriente eléctrica a través de un cable, activando en el extremo receptor el electroimán, que formaba un pivote. Su polo norte era entonces atraído por el polo sur del imán permanente instalado en el telégrafo. De esta forma, el aparato se movía con cada clic del operador. Este modo de interferir en la atracción natural entre un electroimán y un imán permanente se utilizó en miles de aplicaciones, tales como timbres, teléfonos y altavoces. Sin embargo, la aplicación más importante fue conseguir que las cosas girasen: los motores eléctricos. Así, donde quiera que haya una maquinilla de afeitar, una batidora, una lavadora o una máquina en la cadena de producción de una fábrica, hay imanes permanentes y electroimanes. El magnetismo es algo fundamental en los motores eléctricos. ¿Cómo funciona? El motor utiliza la atracción de los polos opuestos y la repulsión de los polos iguales para hacer girar la armadura, que es lo que se mueve en el motor. Este motor tiene dos imanes permanentes. El electroimán es el rotor que se encuentra dentro. Aunque un aparato eléctrico no contenga imanes en su interior, estos están siempre presentes, puesto que el aparato necesita corriente eléctrica para funcionar, y la corriente eléctrica es posible gracias a los imanes y los electroimanes. Para convertir el movimiento mecánico, una turbina de viento, la fuerza del agua o el movimiento de un motor de gasolina en electricidad, necesitamos un campo magnético. Necesitamos generadores cuyo fundamento clave es el magnetismo. Los imanes juegan un papel crítico en los generadores que producen energía. Cuando el generador gira, los imanes pasan cerca de cables de cobre y debido al efecto Faraday, estos imanes están induciendo corriente en los cables de cobre, produciendo electricidad. El desarrollo de la industria eléctrica supuso un auge en el uso de imanes. Además, este desarrollo hizo que los imanes mejoraran y con ello la propia industria. El primer gran avance en la manufactura de los imanes se dio en 1930 con la creación de los imanes de Alnico. El nombre es la abreviación de una aleación de hierro que contiene otros 3 metales adicionales: aluminio, níquel y cobalto. Los 4 elementos se fundieron para producir imanes de calidad superior. Los imanes de Alnico tenían más poder en menor espacio. Estas piezas en particular aún no han sido magnetizadas. La corriente proviene del magnetizador. Contiene un grupo de capacitadores que almacenan electricidad. El material se sitúa dentro del contenedor, que es un electroimán conectado al magnetizador. Al apretar un botón se aplica durante unos milisegundos una descarga de electricidad de unos 100 voltios y el material queda magnetizado. El uso más dramático de los imanes de Alnico se dio quizás durante la Segunda Guerra Mundial. Los países del eje dieron el primer golpe en lo que acabaría convirtiéndose en una guerra magnética. El ejército alemán utilizó brújulas de agujas imantadas para posicionar minas submarinas que hundieron gran cantidad de barcos británicos. Cuando un barco de acero pasaba entre las minas, la aguja rotaba, accionando el mecanismo eléctrico que hacía estallar la bomba. Ya habéis leído en los periódicos sobre la última arma desarrollada por los alemanes. Rápidamente los aliados buscaron soluciones al problema. La guerra dio un giro cuando los aliados emplearon imanes de Alnico para crear campos magnéticos en tubos de vacío llamados magnetrones. Estos generaban microondas muy poderosas utilizadas por los sistemas aliados. Los países del eje no disponían de los materiales necesarios para fabricar imanes de Alnico, de manera que el magnetrón y el radar de los aliados resultaron letales para la marina y la aviación alemanas. La segunda mitad del siglo XX sería definida como la era de la comunicación y la información, y los imanes jugaron un papel fundamental gracias a su versatilidad. En la posguerra, la televisión se convirtió en una realidad tras décadas de desarrollo.
El flujo del rayo de electrones que pinta la imagen de la pantalla de televisión se genera con campos electromagnéticos. Años más tarde, los reproductores de vídeo se hicieron compañeros inseparables de la televisión, gracias de nuevo a los imanes y al material magnético. El motor del vídeo, como cualquier motor eléctrico, está hecho de imanes y electroimanes. El cabezal es un imán que toma la señal, y la cinta en sí es denominada magnética. El plástico, cubierto de millones de pequeños imanes, sirve como unidades de memoria para almacenar la información. Los ordenadores reducen toda la información a ceros y unos. Esto se traduce en nortes y sures en las minúsculas barras magnéticas incrustadas en cinta y disquetes. Ello hizo posible la era de los ordenadores. Esta misma tecnología también nos ha dado la tarjeta de crédito, que es una tira de cinta magnética. A medida que la tecnología iba encontrando aplicaciones nuevas y más útiles para los imanes, la industria magnética continuó desarrollando nuevos materiales. En 1950 se introdujo la ferrita, una nueva aleación que significó el primer paso hacia la reducción del tamaño de los motores y de los aparatos eléctricos. Debido a su bajo coste, la ferrita fue ampliamente aceptada y, lo que es más importante, sus propiedades magnéticas produjeron imanes más compactos que sus predecesores de Alnico. El óxido de hierro en polvo se carga en tambores gigantes mezclado con otros compuestos y se muelen juntos hasta conseguir un polvo fino. Después, el material debe ser calentado. Esto es un silo tubular donde los materiales mezclados reaccionan juntos. Esta reacción se realiza a más de 1200 grados centígrados. En la presencia de un campo magnético, la prensa hidráulica robotizada comprime los materiales en la forma deseada. Hasta este punto, la unión es puramente mecánica. Si se cayera, simplemente se desharía. A continuación, las partes se introducen en un horno y se calientan otra vez a 1200 grados centígrados. Esto hace que las moléculas se unan, ocasionando que la pieza final se endurezca y tenga una consistencia uniforme. Después del pulido, los componentes están listos para ser magnetizados. Los imanes de ferrita se utilizan ampliamente incluso hoy en día, sobre todo cuando no se necesita mucho poder magnético y el presupuesto es bajo. De hecho, el imán de vuestro frigorífico será seguramente ferrita. Pero una nueva generación de imanes está ahora en su máximo apogeo. Las denominadas tierras raras son aleaciones de metales, normalmente cobalto, samario y hierro, neodimio, boro. Juntos tienen gran poder en un espacio reducido, 100 veces más potente que los primitivos imanes de hierro y acero. En esta tabla podemos comparar la fuerza magnética de los imanes de ferrita, cobalto, samario y de hierro, neodimio, boro. Los imanes de tierras raras, junto con los transistores, prepararon el camino hacia la era de la miniaturización, aunque no fue fácil llegar hasta ahí. Aún a pesar de resultar 100 veces más caros que utilizando un imán de ferrita, muchos procesos requerían de la miniaturización a toda costa. Por ejemplo, un audífono que antes se acomodaba detrás de la oreja, ahora cabe en el conducto auditivo. Este proceso de miniaturización fue el responsable de los pequeños auriculares de los aparatos de música portátiles y de los teléfonos móviles que caben en la palma de la mano. Pero quizás la innovación más impresionante producida gracias a los imanes de tierras raras fue la que vino con los ordenadores portátiles. Los imanes de tierras raras facilitaron la creación de discos duros en miniatura para el interior de los ordenadores portátiles. Los imanes tierras raras también hicieron posible aplicaciones para el automóvil impensables hasta poco antes, todas ellas funcionando con imanes operando en minúsculos motores. Al final es el consumidor y su demanda de productos más pequeños, más cómodos y más eficientes los que han generado la variedad y el número de ingenios magnéticos que utilizamos hoy. Pero son los científicos los que dirigen la creación de nuevos superimanes.
En el campus de la Universidad Estatal de Florida está el Laboratorio Nacional de Altos Campos Magnéticos. Aquí es donde nos debemos dirigir para saber sobre los imanes más grandes y poderosos del mundo. Su campo magnético es 1 millón de veces más fuerte que el de la Tierra. Constituye una herramienta muy importante para la investigación científica. Semejante campo magnético es resultado de la combinación del poder de un electroimán gigante y de un imán superconductor de nitrógeno y helio enfriados. El imán es tan poderoso que literalmente levita objetos que en principio no deberían reaccionar a un campo magnético. Esto es posible porque en el ámbito atómico todo reacciona con un imán. Cuando un elemento como el hierro es atraído, se llama paramagnético. El efecto contrario se denomina diamagnético. La fuerza de repulsión es más débil que la de atracción. Quizás la demostración más sorprendente que se puede realizar con el poder de este imán se da si utilizamos una rana ordinaria. Parece que la rana está dentro del agua, pero en realidad no es así. La fuerza del imán ha cancelado la fuerza de la gravedad y la rana está levitando. Aunque parezca increíble, esto es una pequeña muestra de lo que los científicos pueden hacer en este laboratorio. Muchos descubrimientos en mayúscula surgen aquí. Aunque puede que uno de los más importantes sea el descubrimiento del IRM, imagen de resonancia magnética, que ocurrió, para decirlo de alguna forma, cuando los científicos buscaban otra cosa. En los años 40 se descubrió que los campos magnéticos de cada átomo pueden ser seguidos y visualizados si se los estimula con otro conjunto de campos magnéticos, señales de radio en ese caso, que no son más que ondas electromagnéticas. Décadas después asistimos a un gran avance, pero no para el mundo de la física, sino para el de la medicina. Tras años de investigación y experimentación, el doctor Raymond Amadian y sus colaboradores inventaron la IRM, minúsculos imanes en el núcleo de nuestros átomos que pueden ser visualizados. Introduciendo el cuerpo humano en un gran imán, los imanes de los átomos se alinean con el campo magnético más fuerte. Si producimos un campo magnético alterno, podemos hacer que los núcleos de los átomos se muevan, y cuando se mueven, podemos detectar la señal. Cuando desactivamos el campo magnético que origina la moción, los momentos nucleares vuelven a su orientación original en el campo magnético e inducen un voltaje en el espiral detector, que será la señal que origina la imagen. La ciencia que utiliza campos magnéticos altos para probar la naturaleza de la materia comenzó en los años 40 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Bajo la supervisión del Dr. Francis Bitter, la doctora Carolina Ross continúa con esta tradición en el MIT, utilizando un imán que genera campos magnéticos altos para intentar hallar nuevos materiales que hagan que los ordenadores funcionen mejor. Este imán utiliza los mismos principios que la IRM para detectar si las características magnéticas de un material son apropiadas para almacenar datos en un nuevo formato. MMAA, memoria magnetorresistiva de acceso aleatorio, requerirá muchas pruebas, pero cuando la MMAA sea realidad, habrá valido la pena tanto esfuerzo y supondrá un triunfo tecnológico más para los imanes y el magnetismo. Físicos nucleares también están utilizando imanes para estudiar la materia, aunque sin ningún objetivo específico. Más bien se trata de resolver los misterios del universo jugando con electroimanes gigantes que guían las partículas nucleares a la velocidad de la luz. Aunque los imanes son conocidos desde hace unos 2000 años, su utilización en masa tiene poco menos de 100 años. Es lógico pensar que los imanes nos ayudarán a crear un futuro lleno de sorpresas. Mientras se inventan nuevas tecnologías basadas en el imán, la producción en masa espera impaciente. El diseño y el cálculo de los campos magnéticos suelen ser generados por ordenadores. Podemos visualizar y también calcular el campo magnético y cómo se comporta en un determinado sistema.
En general, los materiales suelen ser una nueva aleación de tierras raras. Todo debe especificarse con detalle. Estas barras vienen con documentos que certifican su pedigrí. Tras ser procesadas, están listas para ser ensambladas. Algunas veces, muchos imanes diferentes acaban formando parte de la misma pieza. Este ingenio se utilizará como un nuevo y revolucionario tipo de cirugía. Se puede apreciar en esta simulación, en la que los imanes guían catéteres insertados dentro del cuerpo humano. Los científicos y diseñadores industriales también están experimentando con nuevos sistemas en los que las propiedades de atracción-rechazo de los imanes faciliten el movimiento sin fricción. Este concepto es una realidad en ciertos pares magnéticos. Estos pueden transferir una tuerca de un componente al otro sin tocarla. Los soportes magnéticos son el siguiente paso. Una tecnología similar nos ayuda a viajar de nuevas e innovadoras maneras. Los trenes Maglev están siendo probados en Japón, Alemania y en los Estados Unidos. Maglev, abreviación inglesa de levitación magnética, es simplemente la aplicación práctica de los conceptos básicos del magnetismo. Conceptos como polos repeliéndose. Es lo que ocurre cuando se encaran dos polos norte o dos polos sur. Sin embargo, la levitación magnética es siempre vertical, como muestran estas anillas. La anilla superior simplemente es equilibrada por el lápiz en el medio. Este juguete Levatrón, que utiliza la acción giroscópica, hace lo mismo. Al no haber contacto ni fricción, el tren Maglev necesita un sistema único que lo haga moverse. Los raíles no son los únicos medios de transporte que pueden beneficiarse de la nueva tecnología magnética. En California, ingenieros civiles están probando un concepto que convertirá una fila de automóviles en un tren magnético. Los imanes se colocan en la carretera y debajo de los coches. Estos son los que guiarán a los coches, manteniendo el tráfico fluido y permitiendo que los conductores se relajen. Más allá de los viajes en la Tierra, los ingenieros de la NASA exploran nuevos caminos en los que la tecnología magnética pueda facilitar los viajes espaciales. Uno de los aspectos que estamos investigando tiene que ver con el uso de la energía electromagnética en los sistemas de asistencia. Esto es un raíl magnético con espirales de levitación y un motor lineal que proporciona el impulso necesario para propulsar un vehículo de 0 a entre 640 y 960 kilómetros por hora. No hay contacto con el pavimento debido a la levitación, y el motor lineal es el que produce la aceleración y la propulsión hacia adelante. Una ventaja clave de este sistema es que la gran cantidad de combustible para contrarrestar la fuerza de la gravedad se puede utilizar en impulsar el vehículo al espacio. Quizás el último fin del electromagnetismo sea facilitar los viajes interplanetarios. Revolucionarios sistemas de plasma podrían lograrlo. Y el magnetismo jugaría un papel importantísimo. Los gases plasma, gases supercalientes como los que se encuentran en el Sol, son mucho más ligeros que el combustible convencional, así que se necesitaría menos combustible para viajar por el espacio. El plasma debe mantenerse alejado de las paredes del sistema de propulsión para que no se incendien. Los ingenieros creen que los campos magnéticos son la única fuerza capaz de dirigir plasma a través de las cámaras de reacción. Si las teorías de la NASA son correctas, los resultados podrían ser revolucionarios. Este concepto guiaría a la humanidad a cualquier lugar del sistema solar, en cualquier momento y con un coste razonable. Así que aquí tenemos la maravilla de los imanes. ¿Quién de nosotros se atreve ahora a burlarse del modesto imán de la puerta del frigorífico, sabiendo que los imanes han sido vitales para el desarrollo de todos los aspectos de nuestra vida? Y sabiendo que quizás los imanes sean clave para cumplir el sueño que la humanidad siempre ha tenido. La tecnología que guió a Colón a América puede ayudar a los futuros astronautas a alcanzar el cielo.